todo este dinero que está saliendo de inteligencia artificial y de empresas de tecnología, que como veis se están vendiendo de manera bastante agresiva esta semana, ¿a dónde está rotando? ¿Vale? Eso quiero hablar en este vídeo. Es que como veis, Nvidia, lo que llamamos de mes, se ha vendido un 7%, Microsoft, Google, Meta. Todavía no hemos visto la presentación de resultados, donde hay altas expectativas que obviamente no cumplirse o superarse pueden ser, estas empresas pueden ser castigadas bastante agresivamente. Y es por eso que ya hace unas semanas hablábamos de, y en uno de los últimos vídeos hablaba de que potencialmente estaba explotando esa burbuja de inteligencia artificial. La cuestión es hacia dónde está rotando todo ese dinero. Ya a finales de junio os hice este vídeo donde decía cómo los insiders de Nvidia habían vendido a los minoristas 800 millones de dólares. Eso es lo que hace el dinero inteligente, sabe vender arriba. ¿Vale? Y es lo que estaban haciendo. Estaban vendiendo de forma muy agresiva. Ya lo vimos en este vídeo, que como veis fue publicado en junio, hace 4 semanas. Y mucho de este dinero, obviamente, era momento de tomar beneficios, parciales, etcétera. Ha estado rotando a otros sectores. Pero hay un sector que se está beneficiando de esta rotación de manera muy positiva. Y de hecho es uno de los pocos sectores que hemos visto subir en lo que vamos de mes de julio, porque en julio hemos visto como el Nasdaq hizo pico, el primero de los mercados, ya lo he comentado en otro vídeo anteriormente, luego el SP500, el Dow Jones también tuvo una rotación bastante acelerada, daros cuenta como mientras el Nasdaq hacía pico, el Dow Jones subió de manera agresiva y ahora también estaría rotando Small Caps, Russell, son los que aún mantienen un nivel elevado comparado con el resto de índices. ¿Vale? Y si esta burbuja de inteligencia artificial ha explotado y el dinero está rotando hacia cripto, hacia Bitcoin, que es el único activo que sigue subiendo, que ha estado subiendo estas semanas mientras el resto de mercados tenían rotaciones, incluido el oro. En Bitcoin tuvimos una alerta de compra en el Hash Ribbons, que lo hablé en el último vídeo. Es un indicador que tiene alto potencial de acierto. Históricamente ha indicado cuando era una de las mejores oportunidades de compra, cuando teníamos solos temporales. Es algo que estoy observando muy de cerca estos días y es bastante interesante porque llevamos unas semanas muy locas con el tema de las elecciones en Estados Unidos, de lo que está ocurriendo. Tuvimos también el tema de las pantallas azules, cuando se cae CrowdStrike y todos los sistemas de Microsoft se van a la mierda. Eso ha hecho que muchos inversores se den cuenta de que obviamente depender de una sola empresa es peligroso. Y uno de los únicos activos que ha estado subiendo mientras cae inteligencia artificial y mientras caen empresas como Microsoft, CrowdStrike, empresas de tecnología, es Bitcoin quien sigue subiendo. Y es que el dinero está rotando de manera agresiva hacia Bitcoin. Lo vamos a ver en este gráfico. En este gráfico lo que vemos son los inflows, las entradas de capital a los ETFs de Bitcoin. Y daos cuenta, aquí tenemos el mes de junio, mes de julio. Daos cuenta como en el mes de julio, mientras se vendían las empresas de inteligencia artificial, Nvidia, los insiders estaban vendiendo y había cierta rotación en el Nasdaq, hemos visto grandes entradas de capital en todos los ETFs de Bitcoin. El de BlackRock, que es el más famoso, aquí lo veis en azul marino, daos cuenta la gran cantidad de pasta que está recibiendo esta semana, básicamente. Estamos hablando de cientos de millones de capital, estaría recibiendo 572 millones. GBTC también ha tenido algunas entradas este mes. Aquí podéis ver todos los ETFs cómo están recibiendo entradas de capital. Es como si muchos inversores estuviesen destinando una parte de su portfolio a este nuevo activo o clase de activo que es Bitcoin, mientras que tomaban beneficios en tecnología o estarían rotando parte de ese dinero, ¿vale? En Twitter, que si no me sigues no sé a qué esperas, comento bastantes cosas, os contaba cómo BlackRock ha vuelto a hacer récord histórico en activos bajo gestión. Y, por cierto, su Bitcoin ETF de Bitcoin, es el que más flujo de capital está recibiendo.
Obviamente debemos seguir el rastro del dinero, como le comentaba aquí un amigo, y ya veis lo que están haciendo. Obviamente quieren tener el control de este mercado, porque Bitcoin ya no solo es un mercado descentralizado, sino que tenemos a Wall Street dentro y ya controlan un porcentaje alto y cada vez es más alto. También habréis visto noticias de que se ha aprobado un ETF para Ethereum, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo Wall Street sigue entrando en el sector. Y imaginaros que hay un 5% de los portfolios institucionales destinado a Bitcoin. Podríamos ver precios estratosféricos, ¿no? Cuando vamos a ver el mercado de criptomonedas, el valor total de mercado, damos cuenta de cómo estamos en los 2.3 trillones, mientras que los índices están corrigiendo. El total del mercado de cripto está aumentando, obviamente empujado por esa subida de Bitcoin, pero también hay criptomonedas que están subiendo y estaríamos llegando cerca de esos máximos históricos que están en torno al 2.7 billones. Entonces, esto es bastante interesante. Tengo aquí más datos sobre insiders y algunas ideas. Esto me lo pasaba amigo Llorens. Y es que, como ya decía, estuvimos viendo en ese vídeo de junio que los insiders de Nvidia habían vendido mogollón. Sabemos que Cathie Wood, por ejemplo, piensa que Bitcoin podría llegar a valer incluso 1.5 millones en 2030. También tenemos a la gente de análisis de Bernstein que hablan de los $200.000 para 2025, medio millón en 2029. Y no solo los insiders estaban vendiendo o rotando las acciones de Nvidia y estaban metiéndose dinero en Bitcoin, sino que también tenemos a Ken Griffin, famoso hedge fund billonario de Citadel Advisors, que vendió 2.4 millones de acciones de Nvidia mientras entraba en posiciones de ETF iShares, que es el de BlackRock, que estábamos comentando, ¿vale? Que se llama IBIT. Aquí lo tenéis. Daos cuenta cómo el ETF pues ha tenido un salto exponencial en estas últimas semanas. Mientras se vende el Nasdaq, el ETF de Bitcoin ha saltado en el precio, especialmente el de BlackRock, como ya veíamos en este gráfico que os estaba mostrando antes. No solo eso, no solo Ken Griffin, también tenemos a David Schaub de D. Schaub, Another Hedge Fund, que también ha vendido 1.4 millones de acciones de Nvidia. Redujo su participación al 38%, es decir, vendió más de un 62% y comenzó una participación aquí. El Bitcoin Trust, ETF de Bitcoin. Israel Englander de Millennium Management también vendió 700.000 acciones de Nvidia, reduciendo su participación de Nvidia a un 35%, es decir, también ha vendido en torno al 70% y se está metiendo en Bitcoin. Entonces, daos cuenta, imaginaros que el 5% de las carteras de estos inversores institucionales tuviesen Bitcoin. Estamos hablando de que el valor de Bitcoin podría alcanzar cifras de billones de dólares, ¿no? Entonces, sería bastante loco. Obviamente, creo que estamos un poco lejos de ese escenario, pero sí que tenemos que estar muy atentos al valor de capitalización de mercado de Bitcoin, porque sigue subiendo. Creo que aún no hemos visto esa fase alcista de un ciclo de Bitcoin en base a los ciclos históricos que hemos visto de 4 años, ¿vale? En relación a los ciclos que vimos anteriormente, que ocurren en torno a 6 meses después del halving, y el halving fue en abril, ocurrirían como a finales de año, ¿vale? Por ejemplo, el último halving ocurrió en torno a, si no recuerdo mal, abril, marzo de 2020, una fase de acumulación por meses, y no fue hasta finales de 2020 que el rally, que ese mercado alcista comenzó. Y ahora también estamos en una fase de acumulación, lo más seguro. Algo que hemos visto en varios vídeos. Así que imaginaos si este dinero sigue rotando. Y es muy importante, tenemos que prestar atención a cómo lo hacen los grandes, ¿no? Cómo son capaces de recortar sus posiciones, cómo saben vender y tomar beneficios y tomar parciales cuando están en activos muy sobrecomprados, como en el caso de Nvidia, y saben rotarlo a sectores que están más bajos, ¿no? Como estamos viendo en el sector tecnológico, el Nasdaq. Vamos a ver cómo acaba Nvidia, daros cuenta de ese doble techo tan interesante que fue rechazado, cómo estamos rompiendo niveles clave. Hay muchísima liquidez por aquí.
esos últimos compradores, especialmente retail. Así que vamos a ver cómo acaba esto. Obviamente tenemos que prestar atención a Bitcoin, tenemos ese hash ribbon activando esa señal y ya sabemos lo que está pasando con esta rotación tan grande que vemos. Así que veremos dinero de inteligencia artificial que rota Bitcoin. Comenta abajo y dime qué opinas, porque yo creo que ya está ocurriendo.